Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción de Vayehi, última porción de este libro de Bereshit. Y vamos a ver cómo terminamos. A hacer un pequeño resumen ahorita de la porción. Cómo la Torah nos enseña muchas veces de una y mil maneras cómo comprender cuál es el plan de Hashem. Vamos a hacer la lectura. Baruch et Adonai Ameorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Y en este resumen hay cosas interesantes. Entonces, ¿cómo inicia Bereshit? Hashem inicia creando. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina con la muerte de un justo. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En el principio y termina en Egipto. Como la creación de Hashem, o como este libro que inicia en una creación termina el pueblo o esa descendencia en Egipto. Y ahorita vamos a ver qué es Egipto para nosotros realmente. En este libro abarca realmente desde la creación hasta la muerte de José, abarca 2309 años. ¿Sí? Es un libro que tiene bastante tiempo. En un resumen muy rápido, en 12 capítulos vemos la historia de la humanidad de 2309 años. Pasan 26 generaciones. 26 generaciones, ahorita vamos a ver cuáles son esas 26 generaciones. Más adelante lo vemos y lo desglosamos. ¿Y qué es Mizraim? Terminan en Egipto, terminan en Mizraim. ¿Qué representa Egipto para nosotros? Eso yo lo saqué, yo no quiero que ustedes me digan las suyas. ¿Qué representa Egipto para nosotros? Esclavitud. El mundo, representa el mundo, realmente. El profeta habla de un nuevo éxodo, más grande que el de Egipto, un nuevo éxodo a nivel mundial. Entonces, yo creo que si podemos estudiar realmente qué es Egipto, qué representa Egipto para la nación de Israel, podemos entender por qué el pueblo no salió. Estaba esclavizado, pero no todo el tiempo fue esclavo. Llegó con una seducción, llegó en un lugar, cuando llegó y estaba José, llegaron con trabajo, comida, tierra, el mejor lugar de Egipto, cuidaban el ganado de Faraón, tenían trabajo, tierra, tenían todo. Y tú ves cómo la nación de Egipto, porque ahí te lo narra, la nación de Egipto empezó a vender todo lo que tenía. Empezó la temporada, los 7 años de hambruna, de escasez, empezó el pueblo a vender sus tierras, lo que poseían, su ganado, y luego empezaron a trabajar por comida. Prácticamente José recuperó todo Egipto para Faraón. Toda la nación era para Faraón. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con nuestros días? En nuestros días se habla de un falso Mesías. ¿Sí? ¿Qué es ese falso Mesías? Cuando todo el mundo esté gobernado por uno solo. ¿Sí? Eso se llama como un socialismo. Cuando haya como una dictadura, un socialismo, un comunismo, cuando uno solo sea el líder del mundo, vamos a ver lo mismo que sucedió en Egipto. Pero el mundo también representa el alimento para el pueblo. El mundo representa el lugar donde empieza con seducción, parece muy bueno, te da trabajo, te da de comer, te da tierra. Así inició la nación de Israel. ¿En qué momento se volteó? ¿En qué momento ellos eran esclavos de lo que aparentemente ellos estaban como soberanos? Hubo un momento que cambió. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no te das cuenta que en el momento de que tú eras un trabajador, era algo que aportaba?
Porque si vemos cuánto lloraron por Jacob, cuánto tiempo lloraron por él. Y dice que los egipcios lloraron por él. 70 días. 70 días. ¿Habían visto que alguien lloraran por tanto tiempo? Y ahora, Jacob solo estuvo 17 años en Egipto. Sabían que era el papá de Joseph. Pero lloraron tanto su muerte. Entonces quiere decir que esas personas hicieron algo en Egipto que Egipto no podía olvidar. Hicieron algo en Egipto que Egipto no podía olvidar. Después ya vamos a ver en Éxodo que se levanta otro faraón que no conocía a Joseph. Y vamos a ver que realmente no era tanto tiempo lo que pasó. Era poco más de 100 años. Y se había olvidado todo lo que Joseph había hecho. Que Egipto se engrandeció, que Egipto se enriqueció, que Egipto fue la nación número 1 gracias a Joseph. Y eso se olvidó tan rápido. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Idolatría. Algo que podemos ver en Egipto, había mucha idolatría. Hay mucha idolatría. En este mundo hay mucha idolatría. Pero es un lugar confortable. Egipto es un lugar donde me siento cómodo. Sí, muchas veces pues no me quiero mover, ¿no? Porque mi trabajo es cómodo. A lo mejor hay injusticias, hay algo malo, pero es mi sustento. Y el sentirnos cómodos, en cierto modo, hace que te asimiles. Y es fácil la asimilación. Y la asimilación es rápida, tan fácil es tu siguiente generación. Y los que hemos venido de afuera, tú puedes ver, tú les puedes enseñar a tus hijos español, pero la siguiente generación habla inglés. Se olvida. Lo pueden entender, pero no transmiten eso a los hijos. Una asimilación. Y no es problema, digo, es parte de crecer dentro de una nación. Pero como también esa misma Torah la pueden olvidar tus hijos. Si olvidan un idioma, van a olvidar la instrucción que les das. Van a asimilarse rápidamente. Una generación basta para asimilación. Y la siguiente generación que se levante, completamente asimilada, y olvidó todo lo que eran sus patriarcas. Si estamos leyendo, las oraciones siempre es un recordatorio. El Shema es un recordatorio. Estas palabras se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que no se olviden. Porque se las puedes decir a tus hijos, pero díselas a tus nietos también, para confirmar las palabras que estamos hablando. Un hogar. Egipto es un hogar. Es un lugar donde vivimos. Es un lugar cómodo. Y mientras más cómodo, menos nos movemos. Y a veces mientras más cómodo, menos pensamos en Hashem. Porque mientras más cómodo se pone, más comodidad queremos. Y es sencillo. Nos hacemos más flojos, más perezosos, porque empezamos a creer que pues, nos lo merecemos, ¿no? He trabajado muy duro, me merezco esto. Cuando deberíamos de pensar, ¿realmente merecemos lo que tenemos? ¿O lo que tenemos es porque Hashem lo ha permitido que lo tengamos? Y eso es muy diferente. Entonces, trabajo. ¿En qué momento el trabajo cambia esclavitud? Que ni te das cuenta. Dice, no, es mi trabajo. Trabajas de 8 a 5 todos los días. No puedes llegar tarde. Llegas tarde, te trabajas en el día. No puedes hacer otras cosas. Llega un punto en que ese trabajo realmente se convierte en tu rutina, en tu forma de vida, en tu forma de ser. Termina siendo esclavo de un sistema. Y tienes que hacer como hace el sistema. No te puedes jubilar hasta que tengas cierta edad. Tienes que aportar, tienes que hacer todo conforme lo hacen todos. Se organiza todo para que haga un sistema. ¿Sí? Y el gobierno. Tenemos un gobierno. Pero ese gobierno que había en Misraim, primero había un soberano, que era Joseph.
Pero una vez que desaparece Joseph, bastaron solamente 144 años para que se levantara un soberano que desconocía a Joseph. En solo 144 años cambió todo. Y ese Egipto era algo que gobernaba todo. Y lo vamos a ver al final de los días. Algo que se levante, una nación que gobierne el mundo. Una nación que tenga el control de todo. Y vamos a reconocer que es Mizraim, que es Egipto. ¿Sí? Mizraim, si conocemos Mizraim, la misma palabra podemos decir Metzerim. Metzerim es cuando mucha gente está apretada. Un lugar estrecho donde muchos están apretados. ¿Sí? Ahora, Mizraim, de ahí salió el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Hashem sacó al pueblo de Israel, ¿cómo le dijo a Faraón que era? Deja ir a mi nación, deja ir a mi primogénito, como si fuera un bebé. Ese es mi primogénito. Entonces tú puedes ver que Mizraim fue como un, no sé cómo se dice en español, una placenta, una matriz. ¿Sí? Una matriz donde creció ese bebé o ese primogénito. ¿Cómo crece ese primogénito? ¿Depende de su propia comida? Un bebé, ¿cómo crece dentro del vientre de una madre? Depende de lo que come la madre. Israel dependía de lo que Egipto proveyera, de lo que el mundo proveyera. Ahora, cuando nace un bebé, porque el bebé crece y va creciendo y se desarrolla, pero luego tiene que pasar por un lugar estrecho, estrecho. Tiene que pasar por un lugar estrecho. Él creció en la matriz, en la bolsa, todo lo que pudo extenderse, hasta... ¿Cuál es el punto donde un bebé empieza a nacer? ¿Qué se le va agotando en esa bolsa? Va acabándose el agua. Va acabándose el agua. Y eso es bien importante saber del agua. Ahorita vamos a ver qué significan la mem inicial y la mem sofit. Tienen que ver con el agua. Maim. ¿Sí? Entonces, cuando nace el bebé, normalmente a veces se revienta la fuente y hay que sacar ese bebé, porque ya no hay agua. Y tiene que pasar por ese lugar estrecho. ¿Quién decide el nacimiento del bebé? Hoy en día, lo que diga el ginecólogo, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, la siguiente semana no, porque anda de vacaciones, puedo venir en 2 semanas. ¿Sí? Él decide cuándo. Son programados los bebés ahora. Pero en aquel entonces, ¿quién era? El bebé, cuando ya no cabía, cuando ya era suficiente, cuando era demasiado grande, cuando ese lugar no era suficiente, tenía que salir a un espacio diferente. Cuando ya no iba a depender de la alimentación de su madre. No la que come ella, sino otra diferente. Tenía que salir de ese espacio. ¿Qué pasó con Israel? Ahí en Egipto. Creció tanto que tenía que salir. Y el que decide el día y la hora puede ser el bebé, pero es Hashem el que decide la hora. Es Hashem el que decide qué día vas a nacer. Es Hashem el que decide cuándo eres concebido. ¿Sí? Entonces, mm, habían escuchado algo de Mem Sofit, la Mem final y la Mem inicial. La Mem tiene que ver con agua. Maim inicia con Mem, termina con Mem. El nombre de Mem empieza con Mem, termina con Mem. Mem inicial, Mem Sofit. La Mem inicial está como abierta. Significa el agua, un agua que está fluyendo, un agua que está descendiendo, agua que fluye del cielo. La Mem final es el cierre de las aguas. Es cuando la Torah deja de fluir. ¿Sí? Israel empieza con la Mem abierta y termina con la Mem cerrada. El término para Israel es cuando se deje
¿Han escuchado cuando dice, voy a parafrasear porque no lo traigo la palabra, que hasta que se retire lo que lo detiene? El pueblo de Israel va a estar hasta que se quite lo que lo detiene, algo así, no sé, ahorita si me buscan el versículo, porque no me lo sé muy bien. Ah, pero tiene que ver con el agua, y el agua tiene que ver con la Torah. La Torah tiene un tiempo para dárselo al pueblo. Es un tiempo que puedes darle el Torah al pueblo, pero va a haber tiempo que la Torah no va a ser, ¿sí? El profeta nos habla de que primero hay pescadores y después vienen cazadores. ¿Cómo dice? Hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué es eso que va a tener que ser quitado de en medio? Muchos hablan de un ángel, muchos hablan de algo que lo detiene. ¿Qué será eso? Hay algo. Hay algo que detiene eso. Se va a quitar algo y va a empezar una persecución. Pero hay algo que va a detonar esa persecución. Y siempre hay algo que detona una persecución, un holocausto, una inquisición. Siempre hay algo que lo detona. Un juicio de Hashem siempre va acompañado incluso de una muerte de un justo o de alguien. ¿Cómo se vino en Noé? ¿Cómo se vino el diluvio? El día que murió Matusalem, ese año que murió Matusalem, se vino el juicio. ¿Sí? ¿Cómo se viene la persecución al pueblo? Aquí el pueblo de Israel en Egipto. Cuando muere Joseph, empiezan a cambiar las cosas. ¿Cuándo se viene la persecución a los discípulos? No, Yeshua muere. ¿Sí? La muerte de un justo o la muerte de alguien inicia una persecución o inicia un juicio de Hashem. ¿Sí? Siempre vamos a ver algo así. ¿Cuándo se vendrá la última persecución o el- la muerte de quién? ¿Qué será en nuestros días un justo? Yo siempre he pensado, el día que muera el último persona que se salvó del holocausto, va a venir algo. Y no quedan muchos. Y ya están grandes todos. Yo siempre he pensado que esas personas que Hashem tuvo misericordia, y si vemos cada persona que ha salido del holocausto, que hizo algo, una bondad en el holocausto, que salvó personas, tuvieron una vida muy larga y buena. Y hay muchas personas, luego podemos meternos a investigar quiénes son tantas personas que salvaron niños, hicieron algo por salvar a no solamente judíos, sino toda la persecución que había ahí. Y esas personas los ves ahorita y dices, wow, unos viven, otros acaban de morir, pero todas las personas Hashem les da una larga vida. Entonces, la Mem tiene que ver con algo que se va a quitar. Tal vez la Torah ya no se pueda dar. Tal vez el tiempo de reunirnos y compartir de la Torah se acabó. Y en una persecución es normal. Una persecución, lo que aprendiste, Baruch Hashem, no aprendiste, pues espero que lo traigas guardado porque todo se repite. Todas las enseñanzas que tiene la Torah siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue, será. Si aprendemos cómo sucede, vamos a aprender cómo es el final de los días. Si sabemos qué significa cada cosa de Misraín, cada cosa de Egipto, vamos a entender qué sucede. ¿Ven? Mira, la letra con la que inicia Berechit es la letra Bet y con la que termina es la Mem. Sofit. Bet y Mem. Sofit. ¿Sí? ¿Qué significa una Bet?
como una casa, ¿sí? Una casa. ¿Cuál es el número que le corresponde a Bet? 2. La Mem, ¿qué significa Mem? Caos, agua. En este caso es la cerrada o la sofit. Quiere decir que ya no fluye el agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una casa y tiene una puerta abierta, o sea, la casa de Hashem, que tiene que ver con Bet, la casa tiene que ver con algo que está abierto. Pero si le pones algo así como Mem, cierras la puerta. Lo que va a suceder al final de los días, va a haber un cierre de las puertas. ¿Sí? Como si esto fuera la puerta que está abierta y lo ya formas la Mem. Entonces, Bereshit nos cuenta la historia de que Hashem está construyendo algo, pero va a haber un tiempo de un cierre, un tiempo de que deja de fluir el agua. ¿Cuánto vale Mem? 40. Mem más Bet, ¿cuánto es? 42. Esto aquí está la página donde lo saqué, es una historia de Egipto. Dice que los egipcios creían que había 42 jueces que eran entidades divinas asociadas con la vida después de la muerte en el antiguo Egipto y específicamente con el juicio del alma en el salón de la verdad. O sea, después de morir, tienes un juicio y había 42 jueces después de la muerte. Ahora, lo interesante, ¿cuántas jornadas tuvo la nación de Israel de que salió a Egipto a que llegó al Jordán? 42. ¿Será que Hashem les estaba enseñando algo? ¿Será que la nación de Israel ya había adoptado cierta idolatría, ya tenía conocimiento de la cultura egipcia o no? Yo creo que sí. Si ves a nuestros hijos, ellos cada vez van conociendo más de cómo se desarrolla esta nación. No conocen la cultura ni las leyes de la nación donde vienen. Empiezas a asimilarte más. Muy probablemente el pueblo o la nación de Israel conocía de estas 42 jueces que era después de la muerte. Y los llevó por 42 jornadas. Y si vemos cada eh, plaga que se desarrolló en Egipto, tenía que ver con deidades, ¿verdad? Muy probablemente Hashem nos llevó por estas 42 jornadas asimilando lo que creía Egipto después de la muerte. ¿Qué pasó en Egipto? ¿No murieron todos los primogénitos y salió la nación de Israel? Enseñándoles de que Él es el juez único y soberano y no hay otro juez. Que después de la muerte solamente es Él. Que no hay ningún otro juez como la creencia de Egipto. Hashem siempre te va a enseñar quién es Él. Él es el soberano, Él es el uno y único. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿No? ¿Avanzamos? Ok. Bereshit. Tiene 12 porciones. 12 parashas hemos visto. Y la Torah siempre te enseña de una y otra forma. El acomodo de cada porción tiene todo que ver. No está por casualidad. Cómo inicia cada porción, cómo están seccionadas. Y podemos ver, por ejemplo, de esto en el Talmud, y eso está bien en Sanedrín 97a, dice, lo habíamos visto antes, cada 2000 años, caos, 2000 años de caos. Esta es la historia de la humanidad, esta es la historia del pueblo de Israel. 2000 años con caos, 2000 años con Torah y 2000 años de Mashiach. Eso abarca los 6000 años de la historia de la humanidad y después vienen 1000 de un reposo, un tiempo de shalom, un tiempo de tranquilidad. Yo creo que eso lo hemos visto y lo hemos entendido, pero Bereshit está escrito en esa misma forma. Caos, los primeros 2000 años. Si dividimos las 12 porciones, obviamente entre 3, porque esto tiene que ver con caos, 2, 2 y 2. Si dividimos las 12 porciones en 3 partes, cada una igual, vamos a entender las primeras 4 porciones representan el caos.
En el principio hubo caos. Cuando Hashem creó el mundo, hubo caos. Podemos ver el caos que se desarrolló, hubo la muerte de Adán, Eva, ¿sí? Caín y Abel. Noah, la porción de Noah, caos. Hashem destruyó la humanidad. Y vemos al final de la porción de Noah hablando de unas personas construyendo una torre porque quieren ser los soberanos y Hashem también destruye eso. Babel. Lech Lejá. ¿Hay caos en Lech Lejá o no? ¿Qué le dice Hashem a Abraham que salga de su tierra, su parentela? ¿Qué había ahí? Idolatría. Sal del caos. Lo que le dijo, sal para ti, sal del caos porque te conviene. Tienes que dejarlo. Tierra, parentela, parientes, casa de tu padre. Sal de ahí. Vayará. ¿Hay caos ahí? Vayará es cuando llegan los ángeles, tocan Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, hay un juicio. ¿Sí? Entonces vemos cómo todo esto se desarrolló en caos. ¿Sí? Y dentro del caos apareció la promesa del hijo también. Hay una promesa de un hijo. En Vayará, en el juicio de Sodoma y Gomorra, en esa misma porción, se le da la promesa a Abraham de un hijo. Torah. Jaya y Sara. ¿Se da Torah? ¿O no? Jaya y Sara es cuando muere Sara, cuando envían al siervo a traer la esposa de Isaac. Llega Isaac, llega con Isaac, se casan. Y ahí empezamos a ver que se levantan las súplicas de Shem. ¿Qué hizo Rebeca cuando no podía quedar embarazada? Le pidió a Isaac que orara por ella. ¿Qué hizo cuando estaba embarazada y había caos en su vientre? Volver a orar. ¿Sí? Ahí vemos que se levantan las oraciones, Toldot. Vemos a Jacob recibiendo la bendición. Termina en Vayeslak e envió. ¿Qué envió Jacob? Mensajeros, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Lo estaba persiguiendo Saúl, pero en ese tiempo también fue cuando peleó con el ángel, pidió la bendición. Vemos todo este tiempo como una Torah, algo desarrollándose de querer conectar con su Creador. La Torah es querer conectar con Hashem. ¿Sí? Y el tiempo de Mashiach. Las últimas 4 porciones tienen que ver con Mashiach. ¿Joseph es una figura del Mashiach? No. ¿Cuántas porciones se hablan de Joseph? 4 porciones. De hecho, las últimas 4 porciones hablamos de Joseph. Empezamos, Vayeshev, habitó, y Vayejí, y vivió. Y por cierto, Vayeshev y Vayejí, ambas porciones, inician con 17 años. Aquí dice que Joseph tenía 17 años, aquí dice que Jacob vivió 17 años en Egipto. ¿Sí? Entonces, vamos a entender que ese orden no es casualidad. A veces los sabios dicen algo y muchas veces son sabios de ya y tienen sus cosas, es del Talmud, lo sacaste del Talmud. Pero hay sabiduría. Si empezamos a investigarle por qué llegaron a esa conclusión, dices, ok, tiene sentido. Y tiene sentido cuando Isaías dice, todo lo por venir está desde Bereshit. Tiene sentido que si vemos toda la porción de Bereshit, tiene exactamente que ver con lo mismo que dicen los sabios. Cada 2000 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué más vemos? 50 capítulos. ¿Qué significa 50? Un jubileo,
una semilla. La semilla que depositó Hashem en Egipto, terminan en Egipto con la muerte de Joseph. Esa semilla que depositó Hashem en Egipto. Esa semilla que incluso nosotros estamos viviendo en Egipto está depositada. ¿Para qué? Para que un día crezca y tengan que volver a casa. Si vemos solamente la 6, ¿qué representa el 6? La letra Bab. Al hombre, a la conexión del cielo con la tierra, Bab. ¿Sí? Hay 6 porciones que inician con la letra Bab. 6 porciones. Y si las lee las porciones, Vayera y apareció. ¿Quién apareció? Si tiene que ver con el hombre, vamos a verlo como si fuera el hombre. Y apareció el hombre y se fue. ¿Se fue de dónde? Se fue de la presencia de Hashem. No es que el hombre apareció, Adán se tuvo que ir. Pero envió. ¿Qué envió? Mensajeros. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. Porque estaba siendo perseguido. ¿Sí? Y lo habitó. ¿Dónde habitó? Esta parte es donde estaba cuando habla Joseph. Y estaban habitando justamente en Canaán, en la tierra. Habitó en Canaán y lo Vayigas y se acercó. ¿A quién te acercas? Como hombre quieres acercarte a Hashem. Y vivió. Si nuestro acercamiento es a Hashem, es para vivir. Podemos ver cómo el hombre aparece, se va, tiene dificultades, regresa a la tierra, se acerca a Hashem y vive. Una pequeña historia que cuenta las 6 primeras palabras de cada porción que inician con la letra Bab. ¿Tiene sentido? El nombre Yud Hei Vav Hei se deja de hablar justamente aquí, en esta porción de Vayeshev. Y estas son las últimas 4 porciones que representan a Mashiach, que representan a Joseph. Y se deja de hablar, aquí es donde aparece por última vez la palabra Yud Hei Vav Hei, que es el nombre del Eterno. Pero Adonai estaba con Joseph y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Ahí es la última vez que se menciona. Y vuelve a mencionarse en Bereshit 49:18, dice, tu salvación esperé, oh Adonai. Cuando está dando la bendición Jacob a los hijos de Israel. En esta porción. Durante 2 porciones no se menciona el nombre de Hashem. ¿Por qué? La respuesta es fácil. El problema es llegar. ¿Por qué no se menciona el nombre de Hashem? Ahora simplemente tratemos de visualizar. Tiene que ver con la vida de Joseph. La última vez que se menciona el nombre de Hashem, Joseph estaba en la cárcel, en prisión. Y Hashem estaba con él. ¿Cuál fue el siguiente paso de Joseph? Salir de la cárcel y ser el soberano. ¿Verdad? Y hasta que se reúne hasta que va a morir su papá, todo ese tiempo no se menciona el nombre de Hashem. Quiere decir, por la copa, quiere decir que lo que hizo Joseph en Egipto, él es el que representaba a Hashem en el mundo. Todo lo que él hizo representaba el nombre de Hashem. Entonces no tienes que mencionar el nombre de Hashem. No usas mal el nombre de Hashem cuando haces las cosas correctas. Y es la imagen de Hashem en el mundo. Faraón reconoció que lo que Joseph le dijo del sueño no era por Joseph, sino por su Elohim mencionado. Es el Elohim de Joseph. Es el Dios de Joseph. Joseph representa a su Dios. Y ahora todos van a hacer lo que diga Joseph. Faraón confió
en el Dios de Joseph, vio al Dios de Joseph en las acciones de Joseph. Y eso es lo que debemos hacer en el mundo. Que ese reflejo sea del Dios de Israel en nuestras vidas. Muchas veces quieren mencionar y decir el nombre, pero ¿por qué? Hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano. Y no es de que lo juro por Dios, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que si tus acciones, y tú dices que sirves al Dios de Israel, y tus acciones no corresponden a ese Dios, estás tomando el nombre de Hashem en vano. No necesitas ni decir nada, solamente tus acciones. ¿Tiene sentido? Qué bueno. Entonces, la vida de Joseph tiene igual que ver con caos, Torah y ser el Mesías. Los primeros 17 años, ¿cómo era la casa? Joseph, ¿cómo era con sus hermanos? ¿Había shalom? ¿Había tranquilidad? ¿O era caos? ¿Era problemas? Tal parece que la vida de Joseph siempre se desarrolló en problemas con los hermanos. ¿Verdad? Y en Egipto, ¿cómo fue la vida de Joseph? ¿En caos o enseñó Torah? ¿O él se mantuvo firme en la Torah? ¿Qué pasó cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir? Aunque le iba a corresponder un castigo por eso. Pero se mantuvo firme. Y si vemos todo lo que pasó en Egipto, 22 años antes de volver a ver a su familia, 22 años, que hemos dicho que son las mismas letras de la Torah, él mantuvo firme. No vemos una queja en Joseph. Aún y cuando fue injusto el castigo que le dieron, él se mantuvo firme. Fue el mejor en la cárcel. Sin queja. Y luego viene como un salvador, como un Mashiach. Una vez que sale de la cárcel, viene como Mashiach. Una vez que ve a su familia, es el Mesías del mundo. Es el que restaura el mundo. ¿Sí? Ahora, nosotros, ¿cómo nacemos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida primero? ¿Es caos o no? ¿Sí? Es caos. La secuencia que tiene esto es caos, Torah y Mashiach. Todo judío entiende que es caos, Torah y Mashiach. ¿En qué momento nos enseñaron que del caos vamos a Mashiach? El mundo religioso sí les enseñó que tenemos un Mesías. El otro campamento nos dijo, sales del caos, solamente necesitas al Mesías. Olvídate de la Torah, no necesitas Torah, no necesitas saber nada de eso. La letra mata, eso es viejo, tienes que agarrar lo nuevo. Por gracia, no necesitas esto. ¿Y qué pasó con nosotros? Volvimos al caos. Volvimos al caos. Mi experiencia es que salimos de este mundo, del Mashiach, del Mesías, y lo primero que empecé a leer fue la Torah. Empecé a leer desde Bereshit. Y una vez que lees Bereshit, ahora sí entiendes que tu vida va del caos, Torah, y que comprendas el Mesías. No comprendemos quién es el Mesías. No sabemos quién es el Mesías. Imaginamos cosas y nos enseñan cosas que, wow. Creo que hace 2 semanas estábamos hablando del Mesías, que dicen que no podían agarrarlo, ¿no? No podían tomarlo. Decía algo y querían agarrarlo, dice, y lo querían agarrar y apedrear. Y yo varios sermones vi que Jesús se desaparecía y era como un fantasma y atravesaba a ellos y nadie lo veía, nadie lo podía ver, por eso nadie lo tocaba.
Pero ya entendiendo la cultura, entendiendo un poquito al pueblo de ese entonces, Yeshua era como un rabino. Era un rabino. Traía a sus discípulos. Todo en aquel entonces, todos rabinos traían sus discípulos. Hoy en día, si vas a Israel, tú ves al rabino caminando y van los discípulos atrás de él. ¿Quién puede tocar al rabino? Nadie. Nadie puede tocar al rabino. ¿Y cómo lo identificas? Su vestidura. Porque nadie podía tocar a Yeshua. Su vestidura y porque era un rabino reconocido. Desde los 12 años se maravillaban de lo que sabía de las escrituras. Él tenía 12 años y los sabios se maravillaban del conocimiento. Eso te da un respeto y un estatus. Tu vestidura, ¿de qué habla tu vestidura? Un estatus. Y no puedes ofender a alguien con una vestidura. Veamos la semana, hace como 2 o 3 semanas, por qué le quitaron la vestidura para que los romanos pudieran mofarse de él. ¿Por qué no se mofaron justo con la vestidura que él traía? Eso era un crimen. Ellos no lo hacían. Ellos, siendo romanos, podían identificar a una persona de autoridad. Le quitaron la vestidura, le pusieron otra vestidura y ahora sí se mofaron de él. Pero mientras tenía las vestiduras, no hicieron nada. Cuando dice las escrituras que no podían querer apedrearle, querían agarrarlo, simplemente su vestidura impedía que le hicieran algo. Impedía que algo le hiciera. En Israel los rabinos caminan con sus seguidores, con sus discípulos. Era algo normal. Hoy en día es algo normal. Yeshua tenía discípulos. Y no eran 12, como habíamos visto, lo vimos la semana pasada. En Lucas 6 nos habla que tenía más discípulos. Tenía seguidores. Entonces no lo podían tocar. Si entendemos cuál es ese rol de Mashiach, ahora entendemos que era lo que él enseñaba. Cuando él mandó a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos, ¿cómo los ibas a enseñar? ¿Qué les ibas a enseñar a esos discípulos? Lo que Mashiach enseñaba. ¿Qué enseñaba? Torah. ¿Quieres salir del caos? Enseña Torah para que puedas ver al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Para que puedas entender cuál es la función del Mesías. ¿Es un Salvador? Sí, definitivamente. Tú puedes ver la historia de la humanidad, 6,000 años. Tú entiendes que el Mesías tiene que restaurar. Está escrito. Entonces, Jacob muere en esta porción. Jacob muere a los 147 años. ¿Qué fue lo primero que hicieron los hermanos de José una vez que murió Jacob y que lo enterraron? Tuvieron miedo, ¿por qué? Ahora sí se murió papá, ahora sí vengan chiquillos. ¿Por qué ese pensamiento? ¿De dónde viene? Jacob, Esaú. Esaú dijo que iba a matar a Jacob. ¿Cuándo? Cuando muera su padre Isaac. Ellos sabían de eso. Ellos sabían de que había una promesa de Esaú de matar a Jacob cuando muriera Isaac. Y ahora en este caso está muriendo Jacob. Tenían miedo que el hermano tomara la misma represalia que tenía Saúl contra Jacob. O sea, quiere decir que hay un temor, o puede ser como temor o un respeto mientras el padre vivía. Se sentían protegidos mientras el padre vivía. Pero una vez que el padre moría, sentían el temor.
vino el temor a ellos una vez que Jacob murió. Y habían vivido 17 años en Egipto. Porque de repente llegó ese temor. Y dice, ahora sí me va a cobrar la renta. Entonces, una vez que muere Jacob, murió a los 147 años. Y hay un salmo, el Salmo 147. Y si lo leemos, nos habla el salmo de algo que va a suceder a raíz de la muerte de alguien. Dice, alabada Yahweh porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Adonai edifica a Jerusalén, y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas, y él cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas llama por su nombre. Grande es nuestro Señor, y de mucho poder. ¿Qué entendemos por eso? Un recogimiento de la nación. Él conoce las estrellas, Él conoce cada uno de los nombres de nosotros. Él es el que nos reúne, Él es el que recoge a todos los desterrados de Israel. Justamente el mismo salmo de la vida o de los años que vivió Jacob. Parece interesante, pero como a veces todo conecta. Cada vez que veas un número, cada vez que veas un árbol, cada vez que veas un animal, una fruta en la Torá, investiga qué quiere decir esa fruta. Investiga cómo es ese árbol. Porque dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Qué tiene que ver una palmera? Los cedros del Líbano. ¿Cómo son los cedros del Líbano? ¿Cómo son las palmeras? Una palmera es recta, firme. Hay vientos muy fuertes y no la mueve. Porque difícilmente se cae una palmera. La raíz está bien profunda. La raíz está bien profunda. Son flexibles. Si fuera algo rígido, se quiebra. Pero es flexible. Hay vientos que te mueven. Hay situaciones en el mundo que te mueven. Pero si tu raíz es firme, si tu raíz es profunda, no pasa nada. Por eso Hashem nos menciona como palmeras. Por eso el justo es como una palmera. ¿Y por qué la raíz es profunda? Porque no busca el agua acribita. Va profundo a buscar. Y si la Torah tiene que ver con, o el agua más bien tiene que ver con la Torah, un justo no se conforma con lo que te da por encimita. Va más allá, va más profundo, va y investiga, va y busca. Va y busca. A un árbol le echa el agua todos los días. Todos los días, todos los días, a toda hora. Crece rápido. Pero su raíz es tan mala que está por encima de la tierra. Viene un viento, va a caer ese árbol. Cae, porque nunca buscó ir hacia abajo. Toda el agua estaba arriba. Y así son las religiones. Te enseñan lo bonito, lo padre, lo hermoso. Y crees, y si creces, y crees que estás creciendo, pero tu raíz, viene un viento, abajo. El cedro del Líbano, ¿cómo es un cedro del Líbano? ¿Nunca han visto esos cedros? Son enormes. Son enormes. ¿Dónde crecen? Junto al río. Algunas han caminado por los ríos. ¿Cómo son los árboles? Chiquitos, flaquitos, enormes. Unos árboles enormes. Verdes, todo el tiempo son verdes. Y el tronco que ves, wow. No. Definitivamente. Son enormes. Eso es. Entonces, mientras todo el tiempo te mantienes en el agua, tú sigues creciendo. Tú sigues creciendo. Mientras todo el tiempo te mantengas en la Torah, vas a seguir creciendo. ¿Sí?
Puedes crecer en un lugar donde no hay tanta agua, como las palmeras, pero vas y la buscas. Podemos estar en la tierra, en Israel, abunda el agua, puedes comer kosher donde quiera que vas, no hay problema. O puedes estar en el exilio, como una palmera, lejos, no tanta agua, pero así la buscas. Dice Adonai, exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Adonai con alabanza, cantad con arpa y nuestro Dios, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. El que cubre las nubes los cielos. Porque dice que Yeshua vendrá en una nube. Que es una nube para la vegetación, que es una nube para los árboles. Lluvia, sustento, vida, sombra, un deleite, un refrigerio. Y si somos comparados con árboles, ¿será que esa misma lluvia, cuando viene el Mesías, nos trae un refrigerio? A días de escasez, o meses de escasez, o años de escasez de la Torah. Imagínate, años de escasez de la Torah. ¿Cómo se hace la tierra? ¿Cómo se hacen los árboles? Se va secando todo. Y si llega una lluvia, si llega una nube, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo sale? Como quiera, siga leyendo el Salmo 147. Está muy profético todo lo que dice. Entonces, sígalo leyendo y léalo como algo donde Jacob termina la vida, pero donde Israel nace. Nace la nación de Israel en este salmo. Eh, ¿Quieres traducir? ¿No? Ok. Ah, dice, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó Joseph, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano en debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Por qué no quería morir enterrado en Egipto? O que no quería ser enterrado, morir, iba a morir en Egipto. Había una promesa, ¿no? Ok, digo, tiene sentido. Pero antes de descender a Egipto, ¿qué hizo Jacob? Antes de descender a Egipto, puso un holocausto a Hashem, y Hashem le respondió. ¿Qué le dijo? No temas en descender a Egipto. ¿Y quién dijo que iba a cerrar los ojos de él? Joseph va a cerrar tus ojos. Vas a morir en Egipto. Y Joseph cerrará tus ojos. ¿Cuál era lo que temía Jacob? Miedo. ¿Dónde estaba enterrado Abraham? ¿Dónde estaba enterrado su abuelo Abraham? Su padre Isaac, Sara, Rebeca, Macpela.
Todos estaban en Macpela. El miedo de Jacob era no estar en ese lugar. Por eso le hace la promesa, júrame que me vas a llevar allá. Él sabía que iba a morir en Egipto, pero tenía la necesidad de una promesa. Y cuando vemos a José, José se va porque tiene que entregar a su papá, o José pide un permiso para abandonar Egipto. Pide permiso. Oye, pero es el soberano, ¿por qué no se va nomás porque sí? Pide un permiso para ir. Y no para descender, para subir. Salud. Porque Egipto era el lugar bajo. Ir a la tierra era un lugar alto. Ascender. Entonces, José, siendo soberano, pide permiso para subir. Pide permiso para ascender a la tierra. Porque a veces nosotros creemos que todo lo podemos hacer fácil. Sin permiso ni nada. Vámonos. O llegar delante de la presencia de Hashem y nada más ir a pedirle, te pido que me ayudes en esta situación y ya. Y esa es mi oración. Complicado, ¿no? Se llama arrogancia. Dice, dijo José a su padre, no así, padre mío, cuando vas a dar la bendición a los hijos. Entonces dice, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza, mas su padre no quiso, dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero tu hermano menor será más grande que él y su descendencia lo formará una multitud de naciones. ¿De dónde sacó Dios, Jacob que iba a ser así? ¿Hashem le dijo? ¿O la historia le dijo? ¿Hashem le dijo o la historia le dijo? ¿Hashem sabe? Ujú, ujú. Yo que Hashem te lo dice, pero te lo ha enseñado desde antes. Desde antes. ¿Quién nació primero, Caín o Abel? Caín. De Isaac nació primero Ismael, viene Isaac. De Isaac, Esaú y Jacob. Él entendía algo. Él entendía que Hashem tiene que ser a través del segundo. Y si entendemos eso, llega hasta el final de nuestros días. Primero siempre hay un falso Mesías y luego el Mesías. Tenemos que entender eso que siempre sucede. Y tú dices, Hashem ya me lo dijo, ya lo dijo. No me lo tiene que revelar en sueños ni nada, simplemente que toda su palabra está escrita así, todo el tiempo así se escribió, y tú vas a entender que al final de los días puedes discernir. Entiendes el patrón. Y Jacob entendía el patrón. Porque la descendencia no viene a través de Rubén. Rubén es el primogénito. Pero agarró al otro primogénito porque dice, subiste a mi lecho. Usurpaste un lugar que no te correspondía. Esa usurpación te costó que quedes desacreditado. ¿Qué le pasó al rey que era Usías? Que quiso hacer ofrendas sí, era Usías, ¿verdad? Que fue a hacer ofrendas donde estaban los sacerdotes. Usurpación. Una vez que eso es usurpación, quedas desacreditado. ¿Sí? Ok, entonces él sabía, y esa bendición cruzada tiene que ver con un tap, con una promesa. Habíamos visto que la letra tap es el número 400, pero en el pictográfico es algo palos cruzados.
Entonces, esa bendición cruzada que hizo, quiere decir que es una señal, un pacto que va a ser, que Hashem está a través de ese pacto, de ese convenio. ¿Y que va a seguir esa descendencia? Porque él sabía que era a través de Efraín. ¿Cómo se llaman los hijos? Manasés. Sí, pero ¿qué quiere decir Manasés y qué quiere decir Efraín? Es importante el nombre. Manasés, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Y Efraín, fructífero. Entonces, ¿a quién le tiras? ¿No? Tendrá lo que ver con el nombre. El nombre tiene todo que ver. ¿Sí? Y luego hace una adopción. Jacob, de Efraín y Manasés. Dice, y vendrán a ser hijos como Rubén y Simeón. Rubén y Simeón, recordemos que Rubén es el primero y Simeón es el que nace segundo. Los adopta. ¿Por qué adopta a los hijos de José? Ujú. ¿Y por qué a los dos y no nomás uno? Sabía que ibas a preguntar más, ¿verdad? Saca el popet. O con Torah. Porque si vemos las palabras del siervo, el siervo está haciendo Torah. El salario de Jacob. ¿Cuál era la herencia? ¿Cuál era la herencia? Pero ¿cuál era la herencia de un primogénito? Doble porción. Los dos hijos. La herencia para él eran los dos hijos. Él era el primogénito. Él era considerado el primogénito. Joseph era el primogénito. Dos hijos. Doble porción. Por eso tiene Manasés y Efraín. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? El primogénito siempre recibía doble porción. José. Joseph es el primogénito. ¿Y qué va a recibir Joseph? Doble porción. Dos hijos. A los dos hijos le corresponde una porción. ¿Qué porción? En la nación del reino. Uno iba a recibir doble porción. El primogénito nada más recibe doble porción. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y el proceso de adopción, pues obviamente entendemos que todos los beneficios que tiene un hijo es igual. O sea que Efraín y Manasés dicen que son como Manasés. No, son parte completo. Sí, si menciona, al final menciona a Joseph, Joseph tiene que ver con Manasés y con Efraín. Ujú. Entonces dice, ya son 13 tribus. Pero adoptó dos. Sí, pero cada uno es una tribu. Pero, por ejemplo, aquí está Joseph. Y de Joseph anotado, son dos hijos. O sea, ya tenemos, antes de Manasés y Efraín tenemos 12, ¿no? Y adopta a Efraín y a Manasés. Si quieres, quita a Joseph y pones dos, ¿cuántos te da? 13.
Acordemos que hay 12 tribus alrededor, pero Leví es apartado como primogénito. Rubén y Simeón son el primero y el segundo. Así como son ellos, van a ser tú. No es de que vas a quitar a Rubén y a Simeón, sino así como son ellos, ahora es Efraín y Manasés. Él menciona a Efraín y Manasés. Ujú. Están al mismo nivel. Sí, son a la misma altura. Una adopción tiene que ver que tienes los mismos derechos legales, así como Rubén y como Simeón. Sí, sí, eso nomás está manejando la herencia. Pero sí, llegan a ser 13 tribus, pero Leví es apartado para la función del sacerdocio. Entonces que siguen quedando las 12 tribus alrededor del templo y Leví dentro del sacerdocio. Leví es el primogénito. Pero para Efraín, pero tienen dos funciones diferentes. Leví porque es el primogénito. Cuando se apartó Leví con el becerro de oro, Hashem lo apartó. Okay. El libro que sigue. Okay. En las bendiciones que da, realmente, vamos a verlas así rapidito, ya las habíamos visto. Rubén, a lo que le menciona es que tú usurpaste, te envileciste subiendo a mi estrado. Por eso no vas a ser el primogénito. No vas a ser el primogénito por subir a mi estrado, por tomar una usurpación. Si nosotros queremos tomar una usurpación que no nos corresponde, que en este movimiento de raíces hebreas se ha hecho tanta usurpación que ahora todo el mundo dice que tiene la razón. Y todo el mundo dice, yo voy a decir cuándo es las fiestas, yo voy a decir cómo se celebran, yo voy a decir cómo se hacen, porque yo sé. Se llama usurpación. Vamos llegando y un pueblo que tiene más de 2000 años haciéndolo, le quiere decir cómo se hacen las cosas. Entonces tenemos que entender a quién Hashem destinó para esto. Mencionó a quién el que yo ponga mi nombre. ¿Y en quién puso el nombre Hashem? De las tribus, ¿en dónde puso Hashem el nombre? Judá. ¿Cómo sabemos eso? La Torah lo dice. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? En el nombre. Voy a poner mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Hashem? Yud-Heh Vav-Heh. ¿Cómo se escribe Judá? Ujú. Es lo mismo. Yud-Heh Vav-Heh, no me agrega la Dalet. Judá es exactamente el nombre de Hashem, solamente le agrega la Dalet. ¿Qué es la Dalet? La puerta. ¿Cuál es la puerta? El Mesías. ¿De dónde viene el Mesías? De Judá. ¿Sí? Entonces, Simeón y Leví. ¿Cómo eran Simeón y Leví? Impulsivos, agresivos, impulsivos. El impulso. Entonces, normalmente, cuando quieres usurpar un lugar que no te corresponde, son tus impulsos. Lo que tú deseas. ¿Sabes qué? Es que yo no lo sé bien, tengo que hacerlo de la forma esta, tengo que hacerlo, tengo que tomar juicio por mí mismo. Si siquiera preguntar. Si siquiera preguntar. A veces vemos las oraciones y, ok, es que esto es judío. No, primero investigalo, analízalo, estúdialo y luego toma un juicio de eso. Pero ser impulsivo de, no, eso no. Está bien, pero a lo mejor estamos tomando un juicio a la ligera. Como cuando un doctor te da un diagnóstico, no, creo que eso no es.
Yo me alivio con puro paracetamol y naproxeno. Tienes que analizar, estudiar, a ver, saber por qué lo hacen. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué está ordenado? Porque realmente hay un orden. El otro, 4, habla de Judá. Y Judá tenemos que entender, toda la profecía que viene ahí viene de un Mesías. ¿Sí? Si lo lees, vas a entender que viene un Mesías. Dice, pero él va a legislar entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Shiloh? ¿Cómo sabemos que es Yeshua? ¿Por qué? Shiloh nomás aparece una sola vez en toda la Torah. Shiloh. Shiloh tiene que ver con algo de tranquilidad, de paz, de shalom. Ese es Shiloh. Ya vino la paz, la tranquilidad, el shalom. ¿Por qué no? ¿Hasta el mundo venidero? Ok. Pero si es hasta el mundo venidero, ¿hasta cuándo tiene el cetro? Judá. ¿Hasta cuándo tiene el cetro Judá? ¿Hasta cuándo tiene él la batuta? ¿Sí? Hasta que venga Shiloh. Hasta que haga paz, hasta que haga tranquilidad. Entonces, si él tiene el cetro y si aquí dice que a él se congregarán los pueblos, porque lo primero que hizo a este Jacob en decir es, les voy a contar lo que va a venir en un tiempo futuro para cada uno de ustedes. En los días postreros, hasta los días finales, esto es para ustedes. ¿Sí? Tesalonicenses nos habla de que va a venir una falsa paz y seguridad. Cuando hagas paz y seguridad, despierta, despierta. Porque viene una falsa paz y si vemos que es una falsa paz, tiene que ver de un falso Mesías, una usurpación. Es una usurpación de una persona impulsiva, de una persona agresiva, que va a tomar un rol que no le corresponde. ¿Sí? Después de que venga él, después de que venga esa falsa paz, falsa seguridad, viene esto que dice Zabulón e Isaacar. Dice Zabulón, en Puerto de Mar habitará. Será que para Puerto de Naves y su límite hasta Sidón. ¿Qué es? ¿Qué pasa en los puertos? Corinto, ¿qué pasaba en Corintios? Corinto, negocio, intercambio. Y si es negocio, hay comida. ¿Sí? Entonces, a lo que va a suceder, empezar escasez. Los puertos. Y sacar, hazno fuerte, que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombre para llevar y sirvió en tributo. Y sacar tiene que ver con el descanso. ¿Qué tiene que ver la escasez y el descanso? O lo opuesto más bien. Abundancia y trabajo y luego escasez y descanso. Lo que le pasó al pueblo en Egipto. Primero hubo abundancia y trabajo y luego escasez, esclavitud. Va a suceder igual. Hay algo que dice el rabí Eleazar ben Azaraya. Si no hay harina, no hay Torah. Si no hay harina, no hay Torah. Y en un tiempo de escasez, las personas se comportan como bestias. En un tiempo donde no hay comida,
la gente se comporta, saca su lado más bestial, su lado más mundano y se comporta de esa manera. Entonces, si no hay harina, no hay Torah. Si no hay comida, no hay Torah. ¿Cómo estuvo en COVID? ¿Cómo se comportaba la gente? Desesperados. Y no fue mucho tiempo, ¿eh? Ahora imagínate, la tribulación que hice fueron de 3 años y medio. Si con el tiempecito que duró COVID, la gente se comportó de una forma agresiva, bestial. Todavía tengo ahí, no sé, no sé por qué compraron eso, no, yo no entiendo todavía. Pero se acabó. Este, la comida está relacionada con la observancia de la Torah. Tú puedes ver a una persona la forma en que come y la observancia que lleva. Pero también puedes ver de la forma que come, está muy alejado de la Torah. La comida te habla mucho. Eh, Al final viene el juicio. Dan, el número 7, juzgará a su pueblo. ¿Por qué Dan juzgará a su pueblo? ¿Al pueblo de la nación de Dan? O si entendemos que Dan quiere decir juez, el juez juzgará a su pueblo. Porque a lo mejor entendemos Dan, la tribu de Dan va a juzgar a su propia tribu. Pero si entendemos que Dan quiere decir juez, el juez va a juzgar a su pueblo. Y si hay un juez, y si Hashem es el juez, hay un solo pueblo. ¿Sí? Y aquí termina la porción. Vamos a ver nada más una última cosa. Dice que José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará, os hará subir de la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y se fue puesto en un ataúd en Egipto. Dice que José conoció hasta la tercera generación. ¿Sí? Dice, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la raíz de José. Entonces José tuvo a Manasés, a Maquir y a los hijos de Maquir. No dice el nombre, pero son los hijos. Entonces, José, ¿qué generación es desde la creación? Michael Poppet. Desde la creación, desde Dan. 91 años tenía Jacob cuando nació José. Abraham es la 20. Ujú. De Adán a Noé son 10. De Noé a Abraham son de otras 10. De Adán, 24, 23. Abraham es la número 20. Isaac, Jacob, 22. Joseph es 23. Y si él conoció hasta la tercera generación, ¿qué generación está viendo él? 26. 26, ¿qué está viendo él? El nombre de Hashem. En el linaje de José, ahí van 26. Estamos viendo el linaje de José. Moshe era la generación 26, pero por el linaje no de Joseph, sino de Leví. ¿Sí? Recordemos que hay 12 generaciones de ahí, son 12 tribus, cada uno tiene su linaje. De Joseph, Joseph alcanzó a ver a la generación 26. Moisés era la generación 26, pero de Leví. ¿Sí? Aquí, Abraham. Abraham recibió un llamado a los 75 años. ¿Sí? Estamos. Ahí le habló a Hashem, le habló a Abraham, 75 años tenía. Pasaron 25 años y nació Isaac. Y
Entonces, ya van 25 años. Y luego, ¿cuántos años pasaron para que naciera Jacob y Esaú? 25 más 60. ¿Sí? Y luego de Jacob tuvo a José, lo habíamos visto hace 3 semanas, a los 91 años. O sea que pasaron 91 años de que Jacob nació a que tuvo José. ¿Cuánto va ahí? Muchos. 85 más 91, son 86 más 90, 176. Más 110 años que vivió José, 286. ¿Sí? Si quieren ser buenos para las matemáticas, jueguen dominó. Se divierte sumando. No estaba, pero pues, ok, 286 años desde que Abraham fue llamado hasta que muere Joseph. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Desde que Abraham fue llamado. Abraham ya tenía 75 años, pero él fue llamado a los 75. Desde que hubo el llamamiento de Abraham a que muere Joseph, fueron 286 años. Y si vivieron 430 años de esclavitud, ¿cuántos años pasaron de Joseph a la salida de Egipto? 430 menos 286, 144. ¿Sí? ¿Cuál? 144 años. ¿Dónde han visto ese número 144? Oh, oh, interesante, ¿no? Habla de la salida de un grupo, habla de la salida de un pueblo. Desde que muere Joseph, pasan 144 años para que salgan. Y al final de los días hay 144,000. ¿Será un número? ¿Serán personas? ¿O será un tiempo? ¿Una clave? ¿Se acuerdan de esta gráfica? Ya la hemos visto mucho. Las 12 secuencias te da también 144. Fibonacci. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Ni uno. Ok, vamos a explicarlo un poquito bíblico. Fibonacci fue un italiano que sacó esta secuencia. Y es una secuencia que tiene que ver con la creación, tiene que ver con todo lo que se desarrolla. Un huracán, las galaxias, las flores, todo se desarrolla igual que esta secuencia Fibonacci, los fetos, eh, todo tiene esa misma secuencia. Es una armonía que desarrolla en la creación. Entonces, él lo sacó en los años 1500, 1000 y algo, no recuerdo. Sacó esa secuencia. Pero esa secuencia viene de mucho más atrás. Tú primero tienes un origen. ¿Cuál es tu origen? Cero. ¿Sí? No tienes nada. ¿Qué tienes que hacer para que cero por lo menos tenga uno? Hashem cuando creó el mundo no había nada. Y creó al hombre. ¿Sí? Entonces creas a Adán. Tienes uno. Pero de uno, ¿qué necesitas? Otro uno. Entonces, cero más uno te da uno. Adán y Eva. Ya tienes otro uno. ¿Sí? ¿Y de ahí qué sale? Entonces son dos. O que se haga tres. ¿Sí? Tiene dos hijos. Entonces sumas uno más uno, te da dos. Caín y Abel, por decir. Y luego, dos más uno. Esa es la secuencia, se va sumando. Uno antes. Dos más uno te da tres. Muere Abel y tienen a Sem. Y ahí se va haciendo una secuencia de una creación. ¿Sí se entiende, no? Entonces siempre se va sumando. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. Y esa es la secuencia que lleva Fibonacci. Que aquí está representado en cuadritos.
para ver cómo hace esa figura. Pero lo interesante es que las 12 secuencias, la secuencia número 12, como si fueran 12 tribus, te da 144. Este es un patrón de creación. Así es creado el cosmos, así es creado el mundo, así se crean los huracanes, así se crean los primogénitos, las flores, los caracoles, los pulpos, todo lleva ese mismo patrón. Entonces, lo que nos habla Apocalipsis al final de los 144,000 será ¿qué? ¿Un patrón de creación? ¿O será un número exacto? Será bueno analizarlo, ¿no? Ahora, Fibonacci, esto fue en el año 1400, 1500. La letra Bet en el pictográfico, fíjese la forma que tenía. La letra Bet tiene que decir con la casa. En la antigüedad era la misma forma de Fibonacci. Aquí si quieres es en curva, aquí es en cuadro, pero es la misma figura. Como que para crear una casa, tú entiendes cómo es el patrón de creación. Está interesante, ¿no? Y creo que hasta aquí la vamos a dejar. ¿Más? Anote las preguntas, anote las preguntas. Vamos a terminar esta y ahorita le podemos seguir. Eh, Siempre que terminamos un libro es Hasak, Hasak, Benit Hasek. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Que Hashem nos dé la fortaleza para iniciar la próxima semana el libro de Shemot. 111 mandamientos viene el libro de Shemot. El libro de Bereshit solamente tiene 3, pero Shemot sí tiene bastantitos mandamientos. Vamos a verlos, algunos de ellos, verdad, estudiarlos y ponerlos por obra.